Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria. Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí, gracias a Dios, en su programa Los Días de la Gracia. Confiamos que cada vez podamos ir desarrollando más temas y también invitarlos a todos ustedes que nos acompañan durante este tiempo en esta plática que tenemos aquí con verdades bíblicas. Nos pueden hacer llegar también cualquier duda, cualquier circunstancia que ustedes puedan tener ahí, nos las puedan hacer llegar. Y el día de hoy pues nos acompañan, a Dios gracias, nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Hola, bien, gracias a Dios, hermanos. Es una bendición poder estar otra vez con ustedes y compartir aquí con el hermano Pablo y el hermano Toño. Gracias a Dios. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento y Qué bueno. animoso. Qué bueno. La verdad es que, hermanos, cada vez más agradecemos a Dios porque nos siga permitiendo tener este espacio, y obviamente es un espacio que rogamos que sea de edificación para la iglesia, hermanos. No buscamos otro beneficio, sino que la iglesia sea edificada y propiamente que también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda seguirse expandiendo, hermanos. Y si hay un sinfín de herramientas hoy, un sinfín de cosas que tal vez muchos hacen, hermanos, para ensuciar el alma, pues creemos que Dios puede usar también este pequeño medio para poder compartirse el evangelio. Entonces voy a dejar mi pluma acá porque me causa mucha ansiedad. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a partir en este día un nuevo tema en base a estos principios que hemos estado iniciando, hermanos, en los cuales hemos estado debatiendo. De verdad nos da mucha gracia, nos da mucho gozo poder mirar cómo muchos de ustedes nos hacen sus comentarios, o inclusive se toman el tiempo de estar viendo cada uno de los programas, hermanos. Los invitamos a que sigan enriqueciendo su vida. Y el día de hoy vamos a hablar un tema en referencia a lo que ligado a lo que ya hemos venido hablando, hermanos. Y este tema es la vida y la muerte en manos de Dios. Y creemos que es un tema un poco complicado en primera instancia, hermanos, porque obviamente hay muchas cosas que nos pudieran provocar inclinarnos hacia una perspectiva o inclinarnos hacia otra, pero la medida aquí es la Biblia, hermanos. Si nosotros buscamos a través de la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe, que la Biblia sea la forma, que sea el medio que nos ayude a despejar nuestras dudas, hermanos. Aquí, aunque los comentarios emitidos propiamente los aportamos algunos de nosotros, pero siempre refiriéndonos a las Escrituras, hermanos. Y el día de hoy pues vamos a abarcar este tema, la vida y la muerte en manos de Dios. Y para empezar, hermanos, pues quisiéramos hacer una pequeña pregunta en base a esto. Y yo siempre les pregunto a Isra y a Paulo, porque yo creo que ellos saben más que yo. Entonces por eso es que los ataco con preguntas, hermanos. Yo soy aquí como el que necesita aprender un poco. Entonces, para esto, pues necesitamos empezar a buscar, ¿no? ¿Cuál es una realidad inevitable ante la vida y la muerte? Y sobre todo, en manos de Dios. Isra, ¿qué piensas? Creo que, como tú lo dices,
¿Cuál es la realidad inevitable? Es que todos vamos a pasar por ella, ¿no? Si Cristo no viene antes, como lo hemos mencionado anteriormente en otros programas, pues vamos a ser transformados, pero cuando Él venga. Pero si Cristo todavía tomara un tiempo, 100 años, al menos esta generación, al menos un servidor, 100 años. 100 años, por así decirlo, y eso si me va bien. ¿Te acordaste de la canción de 100 años, de ¿no? 100 años, sí. Pero Ajá. al menos si me va bien, pues, ¿cómo se llama? Tendré que enfrentar esa realidad. Tendré Claro. que un día que pasar por la muerte, y creo que todos, hasta el bebé que nazca hoy, tendrá que pasar, ¿cómo se llama? Un día por el valle de la muerte, tener que pasar por esa situación. No, es inevitable, es una circunstancia que todo ser humano que está bajo el sol tiene que pasar un día, y que pues entender que tenemos que estar preparados, porque pues amigo y hermano que nos escuchas, todos los días estamos a punto de morir. Todos los días, cada día que amanece, es bonito amanecer, es bonito ver tu familia, es bonito poder disfrutar de un día más, pero tenemos que tener bien certero la realidad de que Claro. es un día más cerca de la muerte, es un día más cerca de separarnos de este planeta, de este cuerpo. ¿Creen que sea algo objetivo decir alguien es merecedor de la muerte y alguien es merecedor de la vida? Como si fuera la perspectiva para entonces que Dios tomara una decisión en base a la muerte o en base a la vida. ¿Creen que Dios pudiera determinar su decisión, bueno, este merece y este no, para dar vida o para dar muerte? Pues mira, yo creo que para hablar en primera instancia, para que haya muerte tiene que haber vida, ¿no? Claro. Previa, por Sí, supuesto. no Entonces, puede haber muerte en alguien Ajá. vivo, en alguien muerto. o alguien inexistente, ¿no? Porque Claro. veremos ahorita en el tema que sí hay, como que hay más muerte para el muerto. ¿No? Oh, sí. Pues a los muertos van a tener todavía más muerte. Pero en cuanto a que el Señor determina quién es digno, yo pienso que no hay dignidad alguna en el ser humano, ni en ninguna creación para tener existencia, para vivir. De hecho, en el estudio de la soledad de Dios, de la aseidad de Dios, que es uno de sus atributos, nos encontramos con Génesis 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios, ¿no?, los cielos y la tierra. Él estaba solo, antes de que hubiera cualquier otra cosa, Él estaba. Y no encontraba en Él ni vacío, ni soledad, ni despropósito, no estaba aburrido, no estaba, no sé, sin nada que hacer, ¿no? Como diciendo, pues hoy Ajá. voy a crear esto. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a crear algo, ¿no? Porque no había ángeles, no había nada, solo Él, solo Dios. Y la razón por la que Él crea es su amor. Para manifestar su gloria, ¿no? Y crea para sí con ese propósito y por amor, ¿no? Entonces, todo lo que existe, todo lo que tiene vida, no pudo ganársela por algún mérito propio, simplemente porque no existía. Claro. ¿No? Entonces yo creo que la vida es una dádiva de Dios, es un don de Dios, es un don de amor del Señor, tanto para incrédulos como para creyentes, ¿eh? Porque de repente hay gente que piensa que la misericordia de Dios es exclusiva de la iglesia, y si bien tiene una aplicación especial, hay una misericordia especial derramada sobre la iglesia, también hay una misericordia o una gracia común sobre los habitantes de la tierra, ¿no? Así es. Desde el simple hecho de tener vida, de poder, y podemos hablar de muchas cosas, la providencia y todo, pero ahorita puntualmente el de la vida, yo creo que no hay mérito alguno en el que estemos vivos. ¿Y dónde podríamos pensar que inicia la vida? El Hablando propiamente, obviamente, bíblicamente la palabra nos dice en el Señor, pero ahorita de alguna forma ha estado este tema también, lo vamos a introducir un poco para poder entender un poco a lo mejor, pues el tema acerca de las mujeres, ¿no? El tema de aborto. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos comprender dónde es que también inicia esta parte, ¿no? Que Dios ha dejado parte de la vida, ¿no? ¿Dónde podríamos decir que inicia? ¿Inicia en la gestación? ¿Inicia en algo? ¿O propiamente pues conocemos que ya viene desde una eternidad planeada, ¿no? Sí, pues tendríamos primero que definir el tipo de vida, ¿no? Claro. La palabra nos habla, vemos en la Biblia 2 palabras griegas que nos hablan de la vida. Una de estas es la vida bios, que es la vida biológica, la vida del organismo. física. Ajá. La vida del organismo.
y otra palabrita es la palabra Zoe, que habla de la vida espiritual, ¿no? Entonces, si uno lo ve tal vez a la luz de Génesis, el Señor dice que formó del polvo y después sopló aliento de vida, es decir, la fuente original de la vida es Él, sale del Señor en un soplo, Claro. y dice que entonces el hombre vino a ser un ser viviente, ¿no? Yo pienso que en cuanto a la... Es que allí es un tema teológico un tanto profundo en cuanto al origen claro, de las almas, ¿no? A ver dónde fue que se originaron, ¿no? Porque Sí, que si ya estaban en un depósito de almas Exactamente. antes, que si fue creada en el momento de la concepción, me refiero al alma, hablando de la vida Zoe, pero por supuesto, la vida biológica tiene su origen, que es, creo, para los incrédulos, incluso es que es un tema tan amplio hablar de vida y muerte, Claro. porque, por ejemplo, los que debaten ahorita, los que están a favor del aborto, los que están en contra del aborto, su tema lo centran de manera humana, lo centran en la vida biológica. Como ¿no? que esa es la perspectiva Para ellos, general sí, para solamente ellos de lo la ven desde vida, ese punto de vista, ¿no? exactamente. Desde que si está vivo o no vivo ese organismo, que solamente son reflejos, que no sé qué, pero bíblicamente yo creo que la vida comienza desde que el cuerpo comienza, incluso médicamente, ¿no? O sea, Claro. también desde el momento de la concepción comienza. Así El es. salmista dice, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, y hay, Fíjense. el Señor amó a Jacob desde el vientre de su madre, ¿no? Entonces hay ¿Bajo muchas... qué condiciones? No Sí, dice, claro. pero desde el vientre. Así Sí, es. entonces yo creo que la vida biológica comienza desde la fecundación, sin duda. Y la vida espiritual, la vida del alma, Eso depende desde de el Dios, Padre, ya desde les- el Padre, Él es la fuente, Él, te digo, no es el tema ahorita ponernos en debates de, hay una teoría así de la creación, del origen de las almas llamada creacionismo, que es cuando el alma, dicen que es cuando es creada, cuando nacen, cuando se fecunda, ahí Dios crea las almas. No es el tema hablar de esos temas, pero creo que la vida espiritual sin duda tiene origen en Dios y Yo bueno, creo que pues, lo importante es saber eso, ¿no? Porque si no sabemos que la vida está originada en Dios, pues entonces también vamos a quedarnos, como dices, en un plano bios nada más. Y como hombres o como iglesia, necesitamos saber que nuestra vida está enteramente desde la eternidad en Él. ¿Bajo qué principio, bajo qué modo? Pues la verdad las escrituras tal vez nos dejan ver un poco, pero tampoco es el fin o el afán, pues saber de qué forma fuimos gestados en vida, por así llamarlo, ¿no? En la eternidad. Pero debemos de conocer propiamente en dónde es que podemos contemplar la vida o cómo es que podemos contemplar la vida como iglesia, y de ahí entonces para, como dices, ¿no? Si no podemos contemplar la muerte si no visualizamos lo que es la vida, ¿no? Entonces ya teniendo la forma, ya teniendo un poco a lo mejor de lo que es la vida, podemos entonces hablar de la muerte. Así es, todo tocando un punto del punto del aborto. A lo mejor es un ejemplo muy absurdo, pero por ejemplo, tú tienes una semilla que vas a sembrar. Y en esa semilla, si tú la aplastas, la quiebras, no hay problema, ¿no? Esa semilla potencialmente tiene vida para dar. Claro. Cuando se abre y sale una pequeña planta. Pero digamos que ya sale la pequeña planta, en ese momento cuando tú la arrancas ya estás matando, porque sabemos que todos humanos, sea cristiano o no cristiano, Sí, sabe sí, que sí. los árboles y las plantas tienen vida hasta cuando dicen la estás matando, ¿no? Así es. Así podríamos decirlo, tanto el esperma como el óvulo de la mujer, el esperma del hombre como el óvulo de la mujer tienen un potencial para dar vida, Claro. una pequeña semilla. Pero cuando estos dos hacen reacción, se da el momento de la concepción, eso ya es una vida, es como si se abriera una semilla y empezara a salir la planta. Sí, Una sí, pequeña planta simplemente si tú la arrancas, por muy pequeña que sea, ya es muerte, porque ya es una planta, ya es un ser vivo. Claro. Aprendiendo de la naturaleza, ese es simple ejemplo, por No, así decirlo. y hasta de una forma científica, por así llamarlo, o sea, hay médicos que hablan y dicen como lo que decías, ¿no? O sea, ya en ese acto, ya en ese momento, ya en ese acontecimiento, pues ya nace la vida, o no sé cómo decirlo, no cómo expresarlo, pero ya se ve, comienza la vida biológica, ¿no? Entonces, de hecho, hablando acerca, un poco, no es el tema el día de hoy, pero sí para poder dar un poco paso a lo que sigue, en lo cual vamos a comentar el día de hoy. Si nosotros como iglesia no tenemos bien determinado esto, la vida biológica y la vida espiritual,
pues obviamente entonces se nos va a hacer fácil de desechar cualquier argumento para la vida o para la muerte, ¿no? Pero conociendo ahora un poco, a lo mejor, la forma en cómo la palabra nos deja ver cómo la vida se nos es dada a los hombres, como decía nuestro hermano Pablo, a través del aliento de vida, el aliento espiritual y a través de la vida física, porque también es la manifestación de la vida, pero por nuestra conducta pecaminosa, pues cómo es que entra la muerte, ¿no? Sí. Porque en un plano eterno, en un plano en el cual Dios diseñó, Dios formó al hombre, vino a caer esta condición sobre de él, ¿no? La de la muerte, ¿no? Y ahí creo que es donde abarcan los dos planos. Y allí también hay algo muy interesante en cuanto, bien, dice Génesis 1 que el Señor crea, ¿no? Y pues, bueno, dice el libro de Génesis, pone soplo, aliento de vida, su hálito de vida en el ser humano, ¿no? Y viene a ser un ser viviente. Pero también Él estableció una dinámica natural, ¿no? Porque ese soplo de vida fue dado al primer hombre, al primer Adán, ¿no? Y después Él estableció una dinámica natural en la cual las almas, y es ahí donde está el debate de cuándo inician las almas, porque esa primera alma fue soplada, pero las siguientes ya no han habido soplos. Es decir, yo no tuve vida mediante el soplo directo del Señor. Él dio es que es similar a lo que sucedió con el pecado, porque el pecado entró en uno, directamente por uno, pero es comunicado a todos. Lo Igual mismo, la entonces, vida sí entró por el soplo del Señor en uno y fue comunicado a todos. ¿Okay? Entonces, nosotros esto nomás para acotar que nosotros, por ejemplo, yo como individuo, yo no recibí la vida mediante el soplo directo del Señor. Claro. Yo la recibí mientras la unión de las dos moléculas de las dos semillas. De hecho, la palabra semen viene deriva de semilla, para que yo tuviera vida, ¿no? El Señor estableció una dinámica natural ahí, pero al final, Él no solamente es la fuente de la vida, Él es la vida. Claro. Él comunica uno de sus atributos, uno de su esencia, parte de su esencia. Él es la vida y Él comunica la vida, ¿no? Y lo interesante de ver es esto, ¿no? Él no nació de la misma forma en que nosotros tenemos vida, ¿no? Porque también podrían pensar, bueno, entonces, ¿quién le dio vida a Dios? Si no, es una vida eterna. Dios es Él el es creado. vida. Él es vida, es esencia pura. Él es la vida, ¿no? Claro. Él emana la vida, Él contiene la Exactamente. vida. Exactamente, entonces también para que conozcamos ese atributo de Dios, Él es vida, y nadie pudo haberle dado a Él, nadie pudo haberle cedido a Él, no, nadie puso No, porque hubiera entonces otro origen. Exactamente. Sí, ¿no? En Él es esencial, es decir, es parte de su esencia. No hay, es esencia pura. Claro, y de Él la ha vida. estado de la eternidad así, el que nosotros se nos haya dado así de esta forma, o sea, no quiere decir que a Dios también se le dio, no, Dios es un increado. Y es interesante porque este es un don, es un atributo comunicable de Dios, es decir, el hombre lo puede manifestar y lo manifestó en Adán, pero una vez les preguntaba a unos muchachos que si Adán era inmortal, y de repente podemos confundir el término Inmortal. Eterno con inmortal. Claro. Sí, cierto. Adán era mortal. Puesto sí. que murió, el Señor le dijo, si comes, o sea, no moría él iba a vivir eternamente siempre y cuando no comiera del fruto, siempre y cuando no transgrediera la palabra de Dios, el dicho del Señor. Muy claro. Y tan era mortal que le dijo, si comes esto, ciertamente morirás. Pensemos que era como un ejemplo muy banal, tal vez esa fruta era la kriptonita de Adán, ¿no? Superman dice en el personaje, ¿no? No lo puedes herir, nada. Inmortal, siempre y cuando no tenga. Bueno, entonces en el caso de Adán, era mortal, Claro, tenía un plan eterno para su vida, pero era mortal. claro. Porque la vida que el Señor le comunicó era una vida nunca como la de él. O sea, no esencia pura, no purísima, no esencial. O sea, era algo que le fue añadido. Y Sí. como bien dijo Job, Dios dio, Dios quitó, pero a Dios nadie le dio, por tanto, nadie le puede quitar. Claro, ¿no? Y el ejemplo es eso, ¿no? Sopló aliento, más él mismo tiene el aliento de vida completo. Él es el aliento de vida, ¿no? Entonces no hay forma de que alguien pudiera soplar sobre Dios mismo. Entonces lo hablamos y lo decimos, hermanos, porque hay, de verdad, si no cuidamos todos estos aspectos pequeños, pues entonces podemos encaminarnos hacia vicios, o porque no está contemplado de una forma, entonces como lo que decías ahorita, no lo permisible o lo que no,
entonces yo lo puedo pensar, entonces yo lo puedo creer, y no. Entonces esto nos da pautas para conocer cómo fue la forma en que Dios nos ha dado la vida y cómo fue la forma que entró la muerte. Porque en esencia o en primera manera, y no porque saliera de los planes de Dios, sino fue empezar a manifestar esta vida eterna que quería para el hombre, ¿no? Pero sucedió el acto de la muerte, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió eso? Sí, es bueno, como sabemos, ¿no? Nuestro primer padre, Adán, pues cometió una transgresión contra Dios al violar el decreto de que no debía de comer del árbol de la vida, ¿no? Del árbol del bien y del mal, perdón. ¿El árbol era malo? El árbol en sí no era malo, ¿no? Simplemente Dios estaba probando a su creación. Era una creación buena, pero Dios iba a confirmar un pacto con Adán hacia sus generaciones. Amén. Dios quería el bien para las generaciones de Adán. Además de que ya estaba también, como sabemos, en la soberanía de Dios decretado de que iba a cometer eso, no que Dios fuera el culpable del pecado, sino que estaba en los planes de Dios para manifestar a su Hijo en la historia de la humanidad y hacer bien al hombre. Pero al comer Adán permitió la entrada de la muerte, tanto física y la muerte espiritual, ¿no? De la separación total de la comunión con Dios que tenía en ese momento él. Y es uno de los puntos que vemos, ¿no? De dónde entró la muerte, pues ahí nació la muerte, por así decirlo, para la humanidad. Claro. Para la raza humana. Fue una parte que involucró su cuerpo, tanto su cuerpo como su esencia, ¿no? Fue donde se introdujo la muerte por la condición del pecado o la condición pecaminosa, pero que ya determinó al hombre en estos dos parámetros, ¿no? La vida y la muerte del hombre. O sea, ya cuando inicialmente de alguna forma Dios había mostrado el árbol de la vida, el árbol, todo lo que era bueno en el huerto, y de repente se introduce la muerte en el hombre, no que lo tuviera por sorpresa a Dios, sino que, como dice nuestro hermano Isra, ¿no? Fue el plano direccional, ¿no? En el cual iba a manifestar la vida eterna, ¿no? Entonces de aquí, ¿cómo es que la muerte de Adán y de Eva vino a afectarnos a nosotros? ¿De qué forma fue ahora la afectación que tuvimos nosotros por esta muerte? Pues total y radical, ¿no? Depravación total, corrupción total y radical, ¿no? Es decir, desde la raíz, ¿no? Mira qué tan profunda fue este trastoque o esta caída, que el primer hijo nacido después de esto fue un asesino, ¿no? O sea, no fue en avance, no fue de que empezara, bueno, una mentirita y luego no. Yo pienso que el asesinato es tal vez el más grande, a nivel humano, es tal vez el más grande pecado que podemos cometer entre nosotros, porque pecamos entre nosotros y pecamos. El hijo pródigo dijo: "He pecado contra el cielo y contra ti", le dijo a su padre. O sea que el pecado tiene dos vías, una vía horizontal hacia nuestros semejantes y una vía vertical hacia el Señor, ¿no? Entonces, Caín pecó vertical y horizontalmente con tal vez la más grande que puede haber, ¿no? El tipo de pecado. No empezó de poco a poquito. Entonces eso fue total, radical, profundo. Sí. No fue de que poco a poquito se haya hecho de perder la humanidad, no. De un momento a otro. Sí. Eso se puede ver hoy en día, ¿no? A lo mejor en los niños. Ay, es que hizo una mentirita blanquita. Ay, nada más le pegó. Pero la realidad es que no nos damos cuenta que tenemos una inclinación. No, y la potencialidad, Toño, Israel. Porque mira, me acuerdo que lo platicaba con mi hermano, tiene su niño chiquito. Y no recuerdo qué es lo que quería el niño. Creo que quería su reloj. Y estaba con él cargándolo, todavía no caminaba. Y le quería quitar el reloj. Bien fino. No, pero le quería quitar el reloj. Ajá. Y le dijo no. Y el niño gritó y empezó a golpear con todas sus fuerzas. Sí, tú ves las fuerzas de un bebé, claro, pero te das cuenta, ¿no?, que son todas sus fuerzas. Pero con todas sus fuerzas, y enojado, y llorando, porque quería el reloj de papá. Y platicando con mi hermano, me le decía: ¿cómo ves? Y le dije: mira, pues es que eso revela la naturaleza del hombre. Le digo, porque si esa misma emoción y esa misma pecaminosidad se la pones a un adulto, claro, te mata a golpes y se lleva tu reloj. Así es. Y se va sonriendo.
Nada más de que el chiquito no podía hacerlo. Claro, era hasta Porque cierto está punto chiquito. lo limitaba su Sí, capacidad. Exacto. ¿no? Y entonces es radical total. La muerte, muchos dicen, bueno, es que, y es lo que le pasó tal vez a Eva, y por lo cual seguramente Adán dudó de la palabra del Señor, porque recordemos que el engaño de la serpiente fue sembrando de duda en las palabras del Señor, con que Dios ha dicho, ¿no? Que morirán. Y luego Eva come y ve y dice, no me morí. Claro. Entonces ella va y le dice a su esposo, mira, comí. Y no morí. Y entonces él, no lo dice la Biblia, pero él debe haber pensado, bueno, no se murió, aquí está. Entonces tal vez, ¿Ustedes creen que tal vez tenían una imagen de cómo era morir o cómo era la muerte? pues es una Para buena no pregunta. pensar, ¿no? Bueno, para, como dices, para no creer que, pues sí es cierto, no se murió. Por lo menos pensó que no era tan grave, puesto que Ajá. la vio completa, ¿no? Que no le faltaba nada. No, sí, no viene, no le falta un brazo, dices, bueno. Y eso No se ve tan mal. Eso nos habla de la importancia que tiene para los hombres la apariencia, ¿no? Fíjate, sí. Apariencia de bondad, apariencia de integridad, apariencia de... Sí, pero sí, realmente, sí, quién pero sabe, bueno, ¿no? exactamente. Pero resulta que sí había muerto, pero ese tipo, Dios muestra su misericordia desde el principio, o sea, desde el principio está la gracia del Señor, ¿no? Amén. Un día sería interesante platicar sobre eso, sobre la gracia del Antiguo Testamento, Amén. que pensamos que, o muchos piensan que nada más está en el Nuevo Testamento, y no. Y por ejemplo, ahí mencionar, ¿no? Tantito lo que decía el hermano Pablo de el potencial que tiene uno para pecar y cómo es la gravedad de la depravación total en la que cayó el hombre por la muerte que entró. Pues si quieres entenderlo un poco más, hermano, léete la ley, ¿no? Léete los mandamientos, léete Éxodo todo. 20. Éxodo 20, léete todo los Deuteronomio, Números, Levítico, Sí. Éxodo. Si no les gusta leer números, léanlo mucho. Porque es el simple reflejo de la... Sí, se manifiesta la soberanía de Dios, el poder de Dios, quién es nuestro Dios, pero también Dios nos deja ver quién es el hombre. Así Todas las es. leyes que dejó Sí, ver claro. era el potencial del hombre que tenía para caer más bajo y depravarse tanto. Claro. Digamos, simplemente esa ley que dice que se acueste con animales, ¿no? ¿Cómo te ponen una ley así? Fíjate. O sea, ¿cómo te nombran una ley así? En un plano Sabiendo- tú dirías cómo se atreven a Ajá. prohibir algo, no creo que Sabiendo alguien lo vaya a hacer. que alguien lo iba a hacer. Fíjate. Sabiendo que alguien iba a cometer eso y que hoy en día, bueno, esas aberraciones se dan, ¿no? claro. La ley es gracia de Dios porque era una contención. Claro. Era una contención a la maldad del hombre, o sea, porque si no le pone esos límites al Señor, no se hace evidente el pecado, como dice Así Pablo, es. que para eso sirvió la ley, no se hace evidente, no es, un muchacho me decía, bueno, es que si no sabes, no es pecado, porque la ley es la que hace, saca el pecado. El Le digo, no, oye, ¿y conocimiento, antes ¿no? de Moisés había pecadores? Se quedó, ¿tú qué Sí. crees? Porque sí, pues claro, porque el pecado, de hecho el pecado no comienza en la tierra, el pecado comienza con Satanás. Así es. Bueno, al menos es lo que la bíblicamente transgresión, alcanzamos a ver. claro. Entra la muerte y el pecado se comunica a todos los vivientes, ¿no? Pero no está condicionado, o sea, la pecaminosidad está intrínsecamente ligada al corazón del hombre, a su naturaleza, a su esencia, ¿no? Ahora caída. Entonces, la ley era contenciones del Señor. No Sí. hagas esto, porque lo puedes hacer. Y si no te digo que lo hagas, Claro. lo vas a hacer porque necesito advertirte que no lo hagas. No, y hay muchas cosas que propiamente tal vez no están implícitas, por ejemplo, vicios, fumar, tomar, y muchos se pueden excusar diciendo, pues es que no está contemplado, pero la realidad es que sí, la Biblia lo deja ver. O sea, mucho ahí del trasfondo da cuenta de cómo el hombre tiene su intención o su corazón está inclinado a pecar. Pero ¿cuál es el propósito de guardar todo esto? Pues hacerle saber, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y ahí es donde entonces sabemos cuál es, como condición de humana, pues cuál es nuestra consecuencia, ¿no? La muerte. Cosa que a lo mejor de una forma, ahorita nosotros salimos a la calle y podemos ver a la gente caminando, ¿no? Como que aparentemente no ha pasado nada. Pero lo que son, decía Josías Grauman, hermano, son, ¿cómo dice? Muertos espirituales, ¿cómo dice? Cadáveres. Sí. Cadáveres, ajá, son cadáveres espirituales, ¿no? En base a su condición. Y propiamente podrían decir, pues es que no pasa nada, no pasa nada. Se ve, no se le nota como Eva, ¿no? Exactamente, no se nota, ¿no? Exactamente es eso. Y podemos ver ese reflejo, dirás, no se nota, ¿no? Pero sí hay un reflejo porque vivimos en un mundo caído, Claro. que es por causa de nosotros. Muchos dirán, Adán, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de ti, todos hermano, y de mí? pecamos en él. ¿No? ¿Qué pensamos de nosotros mismos, no? Claro. Pero ¿de dónde se ve el reflejo? Las enfermedades, las guerras,
cómo se está deteriorando el planeta por causa del hombre, la maldad Sí, del hombre. claro. Todo eso es por causa de las consecuencias del pecado, ¿no? Y, por ejemplo, una enfermedad, no voy a decir, como muchos creen por ahí, estás en pecado por esa enfermedad. No, Así pero es es, simplemente el reflejo de que nuestro cuerpo está caído por causa de la gravedad del pecado. Claro. O sea, está caído, completamente afectó a nuestro cuerpo. Y las enfermedades simplemente son una expresión física Claro. de esa condición que tenemos. No que sea por un pecado, sino que es una expresión física de cómo nuestro cuerpo se está deteriorando y cada día se acerca más a la muerte. Sí, claro. Como que las enfermedades fue la forma, ¿no? En la que también Dios les mostró al hombre, ¿no? O sea, como humanamente o en el plano bios, como decía Paulo, pues está extenso a todo tipo de enfermedad. O sea, las cosas externas, físicas, pero también en el plano espiritual también estás obviamente vulnerable a todas las extensiones espirituales, porque la palabra nos deja ver todo lo caído, todos los seres caídos están ahí. O sea, hay muchas formas de tratar de ver cómo la gente de alguna forma sigue engañada, para no dejar la muerte, para aferrar, inclusive la deidad que hay, ¿no? Una creación de hombres que le atribuyen le atribuyen poder, le atribuyen ciertos reconocimientos o milagros, como lo es la muerte. Ni siquiera le digo santa porque no tiene nada, pero la muerte propiamente así, el hombre la ha engargolado o la ha puesto en un plano de poder y de autoridad, siendo que nosotros vamos a ver el día de hoy, hermanos, también eso, en base a esta verdad inevitable de la vida y la muerte, cómo perfectamente ha venido alguien a vencer esta muerte, ¿no? Porque si no nos entendemos de esto, pues entonces podríamos decir que la muerte todavía sigue teniendo autoridad, dominio, exactamente. Y decirlo esto porque, por ejemplo, de Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora yo soy y no hay Dios conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hablando del programa pasado que estuvimos acá, hablando de la soberanía de Dios, pero sí dejar ver que Él es el que da la vida y Él es el que da la muerte. Así es. Y, o sea, está en su mano, nadie puede librar de su mano. Y no es la muerte la que decide. Y no es la muerte la que decide. No, porque es se Dios. le ha dejado como que se ha puesto como que ella decide, pues, Ajá, como diciendo, decía la gárgola, ¿quién decide quién se va? Sí, ¿no? Y debemos tener bien en claro que la muerte es una consecuencia negativa de un pecado. Exactamente. Entonces, para los que piensan que pueden encontrar alguna virtud en ella, o sea, no se puede, es imposible, ¿no? Claro. Es el rival a vencer. La Biblia declara que la muerte va a ser arrojada al lago de fuego como esta entidad contraria a ¿por qué? ¿Por qué la va a echar al lago de fuego? Porque es la opositora directa de la vida, que es Dios. Entonces, es un adversario de sí, Dios. sí, claro. sí, digamos que es un opositor, porque hablando de potencia, no es adversario en cuanto a las capacidades, ¿no? Sí. Es como yo voy a pelear con un niño de 3 años. No, no va a haber ninguna respuesta, no va a haber nada. Hay una es imagen similar. así que salía según un señor Jesús así con una mano y del otro lado el diablo la misma tamaño. Sí, esas herejías gráficas, ¿no? Ajá, Que andan que por tú ahí. dices, ¿de qué forma? ¿Cuándo va a hacer eso? Pues, Sí, o sea, sí, y luego los cristianos lo mandan, ay, mira, Dios, por favor, o sea, el Señor, Nada. no, Claro, impensable, es el todopoderoso, ¿no? Así es. O sea, no, jamás en la vida. Pero bueno, hay gente que lo quiere expresar así, pero pues sí, sinceros, pero sinceramente equivocados en su interpretación. Pero sí, la vida, mucha gente interpreta la vida de maneras muy curiosas, ¿no? Porque la vida natural la han subestimado tanto, lo vemos reflejado en homicidios, en abortos, pero sin embargo se refieren a la vida como el estilo de vida, como la capacidad que tenga de adquirir cosas. Es que me va a cambiar la vida. sí, Esto, es que mi vida, me encanta mi vida, pero no se refieren al don de Dios de la existencia, sino a lo que pueden disfrutar. Yo pienso que esto lo comento porque
creo que no podemos dejar de lado el texto que dice que el que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera perderla la ganará. Claro. Porque estamos hablando de la vida, ¿no? Pero yo pienso que este pasaje se refiere a esta interpretación errónea de los hombres, ¿no? Que quieren guardar lo que yo considero valioso, para lo que yo quiero disfrutar, lo que yo quiero hacer, mis proyectos, mis planes, mis anhelos. Y bueno, obviamente el Señor, y lo hemos repetido en los últimos programas, que cuando decimos aborrecer nuestra vida o despreciarla, no es suicida el tema, sino es de prioridades y de someterla a la vida. O sea, número uno, entender que la vida es un don de Dios, por lo cual debemos cuidarla. Por eso el suicidio es algo tan horroroso, tan feo, tan triste, ¿no? Y bueno, tener en claro que ese don de Dios vale la pena defenderse. Yo creo que ahorita tocamos el puntito del aborto, ¿no? Claro. Y de repente es muy doloroso y muy triste tener que argumentar con mayor énfasis este tema con hermanas supuestamente cristianas, ¿no? O sea, simplemente es un don de Dios, sencillamente es un don de Dios, y es un pecado el asesinato. De ahí dejamos fuera cualquier discusión entre cristianos, claro, que consideran la Escritura como su fuente suficiente de dirección, ¿no? Pero el mundo ha interpretado la vida de una manera muy vacua, muy vana, muy superficial, ¿no? Lo que ¿cómo dice? Todo es vanidad debajo del sol. Sí, Eclesiastés lo menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque habla todo lo vano. Y hablando de Eclesiastés, bueno, si me permiten leerlo. Claro. Eclesiastés 7:1. Y pues meditarlo un poco, hermanos, porque dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces, como lo decía mi hermano Pablo, o sea, la humanidad tenemos ese concepto de que nuestra vida está basada en las cosas de este mundo caído, en que si yo tengo, en que si yo soy, en que si puedo amanecer hoy, o en que si esto. Pero hay un hombre que vivió todo lo que se podría vivir en esta tierra, que si hasta es el que escribió este libro, que se llama Salomón, y tuvo riquezas, tuvo mujeres, claro, tuvo ganado, tuvo casas, tuvo todo, tuvo lo que nadie va a poder tener, ni Slim en este tiempo, ¿no? Él dice que en su tiempo la plata era considerado como piedras, ¿no? Sí. Entonces, el punto de aquí es que él se dio cuenta que él está nombrando aquí, o sea, te va a hacer recapacitar y ir a la casa de luto, te vas a ir a dar cuenta que todo lo que tengas, todo lo que puedas concebir en esta vida, un día va a desaparecer. No te vas a llevar nada. Y el problema está en el hombre en darle eso más valor que a la vida natural, ¿no? Uh-huh. Al acto de vida que ahorita queremos hablar el día de hoy también, hermanos, aprovechando el tiempo. Es diciembre, y en diciembre, obviamente, pues siempre se viene toda esta ola en respecto a lo que es la Navidad, hermanos, y entendamos lo que es la palabra Navidad, ¿no? También, que es nacimiento, ¿no? Sí. Si no mal lo recuerdo. Entonces, ¿de qué forma ahora podemos entender que la vida, como hablábamos al inicio, hermanos, plena, completa en Dios, en Cristo, en Dios el Padre, hermanos, ha venido a manifestarse ahora a través del Hijo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos como iglesia, pues, entender esto, ¿no? Lo que es la vida en un plano humano, pero también lo que es la muerte en un plano humano, pero también cómo es que la vida en Cristo Jesús, pues, ha venido a demostrarnos la suficiencia, y más en estas fechas, ¿no? No sé si a lo mejor si alguno ya puso su arbolito o algo, pues que sepan verdaderamente de qué significa esto, ¿no? Sí, y mira, la Navidad pues es una celebración que supuestamente, al menos en el entendimiento de muchos, tiene que ver con la celebración de la encarnación de Cristo, del Verbo, en un cuerpo mortal, natural. Uh-huh. Pero antes me parece que debemos enfocar bien, ¿no? Hablando de la Navidad, sí, esa es la celebración de esta encarnación. Bueno, repito, en el pensamiento de muchos, aunque hay temas a discutir, ¿no? Ahí, sí, claro. Pero no es el tema, no es el tema. Pero de repente yo tengo este pensamiento, porque muchos dicen, es que la Navidad, la verdadera Navidad es el nacimiento de Dios en nuestro corazón. Pero si uno lo ve en la Escritura, realmente el que nace de nuevo somos nosotros, claro, no Jesús. O sea, Jesús ya nació,
Jesús Exactamente. ya murió, ya resucitó, ya ascendió al Padre, ¿no? Y como dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí aparece la palabra que les mencionaba, palabra Zoe. Entonces, la vida, ya dijimos una interpretación carnal de la vida, ¿no? Una vida biológica, y después de una vida que es la vida de los deleites, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo tomo para sentirme vivo, no sé si me oído esa cosa, para sentirme, o me drogo para sentirme vivo. Digo, bueno, Dios santo, Sí. pues no es para sentirte vivo, porque ¿por qué no te pones una plancha caliente? También vas a sentir que estás vivo, pero esa no es agradable. Al calor, esa no eso es sí. agradable a las sensaciones, A ver si le ¿verdad? quiere ¿No? intentar, a ver. Pero la nueva vida que nos llama el Señor es la vida que viene por Cristo, ¿no? Por Cristo. Yo creo que, por supuesto, esto viene a consecuencia de que el Verbo se encarnó, Así es. ¿no? Se encarnó, es el principio de la manifestación gloriosa de la salvación en la tierra, ¿no? Por parte del Señor. Entonces, creo que esto es algo muy, muy importante para los que van a celebrar Navidad, pues que tengan en mente que Jesús nació, pero ¿qué consecuencias tiene en tu vida? ¿No? Claro. Si ha sido comunicado a tu ser la nueva vida en Cristo o no, porque si nada más es así, mira, hay gente que duda del cumplimiento histórico de un Jesús histórico, ¿no? Sí. Pero bueno, hay sin duda Hay todo tipo de sí, hay un oposiciones, y hay un siempre montón vamos de a buscar argumentos y fundamentos históricos, arqueológicos para decir y asegurar que Jesús nació. Simplemente hoy estamos en el año 2020 después de Cristo, Así ¿no? O sea, no se puso después, no dijeron no sé, ni siquiera de Homero, ¿no? Platón o O alguno de no, los no, dos, no, 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 después de Cristo. Pero el asunto está que Jesús nació, vivió entre nosotros, vimos su gloria y murió, resucitó, ascendió. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto en tu vida? Así O es. nuestra vida, ¿no? Esto es la mayor esperanza y la mayor alegría que tenemos en que Cristo haya venido, porque imagínate, si nomás fuera que haya venido, que haya nacido, así una Navidad sencilla, sin reflexión, pues nació hace 2020 años en Palestina. O sea, Claro. ¿qué ¿Qué relevancia nos tendría a nosotros un carpintero judío que caminó en el primer siglo en Palestina Sí, y muy murió? lejano de acá, nada que ver. Nada que ver con nosotros, En un pero pesebre, ¿no? exacto, Sí, o sea, estaríamos y inclinándonos que su ahorita mamá ante se Nezahualcóyotl. alegaba que era virgen y todo, o sea, si lo vemos así como muy superficial, no tiene mayor trascendencia, pero como sabemos que Él es la vida y como Así vivimos es. las consecuencias de su vida, nuestra vida, podemos decir que Él es Dios, Él es el único Dios verdadero en el cual tenemos esperanza y salvación, ¿no? Claro, Amén. Y mencionar, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de la verdadera Navidad? Porque hoy tenemos una Navidad comercial, de que hace énfasis a la Navidad, pero celebrar regalos, los regalos, la todo. fiesta, el pavo, el árbol, Santa Claus, por así decirlo, todas esas fantasías que se tienen, que pues a la verdad no son ciertas y que solo es para sustentar un deleite más o una vanidad más de la mente humana caída. Cuando el verdadero enfoque de la Navidad es el nacimiento de Jesús, y podremos leer en Mateo 21 cuál es este nacimiento: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El punto de que Jesús naciera, este niño que nació en Belén de Judea, si no me equivoco, es que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A cuál pueblo? Al que él ya había predestinado en su soberanía, Así es. al que él ya había escogido. El punto era de que volviera a darnos vida, verdadera es. vida, sacarnos de esta muerte en la que nos encontramos, tanto física como espiritual, y llevarnos a tener vida. Ese es el punto, recuperar aquello que perdió Adán en aquel huerto y traérnoslo ahora a nosotros y con mayor gloria. Y por eso dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que Él viniera a nosotros. Fíjate que qué grande, porque el tema es vida y muerte en manos de Dios. Y qué mejor que ver que pues obviamente que la vida está en sus manos, porque de esta forma proveyó la vida para nosotros, ¿no? Sí, Nosotros estando en muerte, pues obviamente Él proveyó la vida
a través de su vida misma, ¿no? Y si nosotros de alguna forma ante este tiempo le perdemos el enfoque, porque si bien a lo mejor puede ser atractivo para nosotros, pues el que veamos las luces, las nochebuenas, por ejemplo, la nochebuena creo que es una planta que ni siquiera es de temporada, pero allá donde fue el origen de alguna forma, el tiempo, el lugar, porque también tenemos que aprender eso, hermanos, o sea, el lugar donde nació nuestro Señor Jesús, no había ni luces, ahorita se plantea aparentar tal vez pues un poco de la luminosidad que Cristo es, ¿no? Pero entender también verdaderamente, si es que estamos haciendo algunas cosas, pues entender cuál es el fin, cuál es el trasfondo. Y ahorita que mencionaste, y es cierto, la vida, ya lo leyó Israel, que Dios da vida y Dios da muerte, ¿no? Así y es. ahí está, lo refrena el Señor Jesús cuando dice, yo no tomo mi vida, yo la pongo. Claro. Yo la doy, o sea... Ellos no me la quitan, yo la doy. ¿No? ¿Y quién fue? Pues a través del Padre, fue el que determinó esto, ¿no? Así así como vimos dos palabritas que hablan acerca de la vida bios, la vida zoe, hay también dos palabritas que nos hablan de la muerte, y las dos aparecen en 1 Corintios 15, del 20 al 21. Y está hablando del pasito más allá de estas dos, de la vida y la muerte y la resurrección, ¿no? Dice el capítulo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la primera que quiero ver es en el versículo 21, dice, por cuanto la muerte, y es una palabrita que es thanatos, que nos habla de una muerte, dice que significa muerte, pero también es muerte física o muerte espiritual. La palabra thanatos habla de la muerte espiritual. Y después dice, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, esa es una palabra anastasis que significa levantar. Y después dice la resurrección de los muertos. Aquí aparece otra palabra que es necros, que significa muerte, pero exclusivamente hablando de la muerte física. De ahí viene necropsia y todo, la necrología, todo lo que habla de lo muerto. Pero así como hay una vida biológica que corresponde a la palabra necros, de la muerte física, y hay una palabra zoe, que es la vida espiritual, también hay un paralelo en la muerte, que es thanatos, que nos habla, o thanatos, ¿no? Que nos habla de la muerte espiritual. ¿Y cuál es la promesa del Señor? La promesa del Señor para nosotros fue el librarnos de la muerte segunda, es decir, la muerte espiritual. Es esta muerte, thanatos, la muerte que entró al mundo por Génesis, fue muerte física, sí, pero también la muerte espiritual. Es por eso que esta no se veía en la vida de Eva. Cuando Adán la vio, la evaluó, y es como cuando dicen, a ver, esta medicina, a ver, tómatela tú y vemos si hace efecto, y si te pones mal no me la tomo. Algo así como que hizo Adán, ¿no? Ajá. Dijo, a ver, vamos a ver qué le pasa. Si ella se empieza a retorcer, no como, ¿no? Cáliz, ¿no? Pero la vio bien, pero ella había abierto también, o el hombre había, porque no fueron ellas, fue el hombre, ¿no? Entró la muerte espiritual. Pero Jesús, en este pasaje donde vienen las dos, el Señor Jesús nos deja ver la maravilla de la resurrección, ¿no? Amén. Porque la resurrección de los muertos necros, porque todos los necros, todo ser humano va a pasar por la muerte necros, por la muerte del cuerpo, así como todos recibimos la vida bios. Todos vamos a pasar por la muerte necros si el Señor no nos arrebata, ¿no? Así es. Y los va a resucitar a todos por igual. Pero en la muerte thanatos, esa solamente va a ser librado aquel que haya recibido la vida que es en Cristo Jesús. Sí, amén. Y por eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque si nosotros no le tomamos el peso a lo que significa este acto que actualmente se llega a utilizar con el fin de hablar y de proclamar de la Navidad o el nacimiento, hermanos, entonces vamos a dejar a un lado por lo que vino el Señor a morir, por lo que vino a demostrar la vida, ¿no? Y propiamente como nuestro hermano Isra nos lo mencionaba, pues obviamente el acto, bueno, la muerte, la consecuencia, pues ya quedó. ¿En qué forma? Pues en que, como lo mencionaba el hermano Pablo, ya algún día vamos a pasar, vamos a ser
llevados delante de Dios, ¿no? Y eso no va a haber forma que lo detenga nadie, sino solamente Dios, ¿no? Hay gente que vive se la pasa la vida persiguiendo la inmortalidad. En particular hay un personaje que es actriz, que le digo a mi esposa que parece bruja, porque pasan los años y ni se ve que la edad le pese, ¿no? Pero hay gente que su búsqueda está en esto, ¿no? O sea, perseverar su vida, perseverar sus días. Pero qué mejor a través de la vida que Cristo Jesús nos ha venido a dar, ¿no? Que es lo que creo que debemos de recordar especialmente, no nada más en esta época, sino todos y cada uno de los días, todos y cada una de las veces que se tenga oportunidad, ¿no? Así es, no nada más ahora. Y hacer un hincapié ahí, bueno, de mi parte quisiera decirte que si tú celebras Navidad, pues recuerdes que es el nacimiento de Jesús lo que estás celebrando, pero decirte algo, si no eres cristiano, bueno, si no crees en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, pues estás muerto espiritualmente, estás muerto totalmente en tus delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida, porque todos hemos pecado contra Dios y dice que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte se va a manifestar un día en tu vida físicamente y vas a tener que dar cuentas delante del juez justo de toda la tierra, del Dios soberano. Y la paga de estos pecados se va a meter en la segunda muerte que dice nuestro hermano Pablo. Pero esta segunda muerte es en el lago de fuego, donde la llama no se apaga ni de día ni de noche. Ahí va a estar consumidos completamente por la causa del pecado, porque todos hemos pecado. Ni el gusano deja de ser. Ni el gusano deja de ser. Entonces nosotros tenemos que decirte esto, hermano, amigo. Todos hemos pecado y por consecuencia de nuestros pecados merecemos la muerte en el lago de fuego, pagar una eternidad. Pero hay una esperanza para ti, y esta esperanza es el niño que nació en Belén, que creció, anduvo en todo Israel proclamando el evangelio del reino, que son las buenas nuevas, que él venía a dar salvación y perdón de pecados y que venía a dar la vida. Y esta vida se manifestó en la cruz del Calvario. Al morir por ti en la cruz y al morir por mí, él llevó la paga que nosotros debíamos merecer por nuestros pecados. Amén. Él llevó la muerte que nosotros debíamos sufrir eternamente en el infierno y en la manifestación de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, porque Dios está irado por nuestro pecado. Y no es una ira incontrolable, sino es una ira por odio al pecado, es una ira santa. Y aquel que no se ha vuelto a Cristo está bajo esa ira. Y hoy te hacemos un llamado a que tú voltees a la cruz de Calvario y veas a Cristo, veas a este Cristo crucificado que da vida, que da esperanza, que a pesar de que tú mueras físicamente un día, si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, en la buena noticia de que Cristo vino a morir por tus pecados, tú puedes ser salvo, tú puedes tener vida eterna, la vida que pudo haber tenido Adán. Así es. Sí, amén. Amén. Y las promesas del Señor, porque muerte significa separación. Claro. ¿No? Muerte significa separación, es decir, la muerte eterna es la separación de la atención. Imagínate, ese es el nivel de muerte más profundo que existe, yo creo. Porque si Dios es la vida y toda la vida proviene de Él, y si la muerte segunda es la separación total de Él, es la inexistencia absoluta, total, o sea, ni recuerdo de que una destrucción total, sí, ¿no? Sí. Y sin embargo, también es un misterio, tal vez, por lo menos para mí, porque también dice la palabra, como lo citaba Israel, que es el lugar donde la llama no se apaga ni el gusano deja de ser. Eterna putrefacción en una combustión constante por la eternidad, eternidad, ¿no? Pero lejos de Dios. Yo creo que eso totalmente es lo que lejos pesa de Dios. Más, ¿no? Pues, que buscarán quien los consuele, quien los auxilie, y no estará allí. O sea, no habrá forma de que y eso deja más que claro que la vida no está en las experiencias, claro, ni en las sensaciones, porque estos hombres y mujeres que estén en ese lugar tendrán sensaciones, tendrán experiencias de dolor, pero no estarán vivos. Así en es. Lo absoluto, ¿no? Pero confiamos en el Dios que nos revela el Salmo 48:14, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Amén. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte necros, de la muerte del cuerpo, porque su promesa es que no veremos la segunda. Y nos va a conducir hacia su remanso, hacia su patria eterna, hacia donde la vida es la luz del Cordero que resplandece y que llena la ciudad celestial. Amén. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Entonces, la muerte es un paso más
hacia la glorificación. Sí, claro, para que también no haya esta... Para los que están en Cristo. Claro. Porque Eso para es los lo que no, queríamos hacer. es un paso más para Una advertencia el abismo. Para aquellos que no están todavía en Cristo, pues obviamente los invitamos obviamente a que dejen que el Espíritu Santo pueda... Perdón, creo que debo, antes que se me olvide. Muchos pueden estar diciendo ahorita, bueno, ¿y por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y por qué no Krishna? ¿Por qué no Buda? Cualquiera ¿Por de qué no otros. Mahoma? Claro. ¿No? Y bueno, mira amigo, porque si tú preguntas esto, aún no te puedo llamar hermano, pero confío en que el Señor pueda hacerlo. Nosotros creemos en que Jesús es el Hijo de Dios porque es el único, pese a lo que te digan, pese a lo que escuches en las opiniones, investiga tú, si no crees mis palabras, si sería sabio no creerlas nada más porque yo las digo. Claro. Es el único que ha dejado registro de que venció a la muerte. Es el único que, como leímos ahorita, nos puede pastorear y nos guía más allá de la muerte porque es el único que conoce el camino de ida y de vuelta. Para todos los hombres, nosotros es un misterio. Es un misterio. Para todos, este hombre muy inteligente, Stephen Hawking, él decía que la vida se acababa después de la muerte del cuerpo. Y ¿sabes algo? Yo creo por fe que se equivocó y ya se dio cuenta de eso. Pero no, todos los que creían en él siguen en la misma incertidumbre de que cuando él estaba vivo. Siguen en la misma incertidumbre porque solamente nosotros tenemos un maestro que nos ha dicho con su ejemplo que hay vida más allá de la muerte. Es el único. Él es el único. ¿Por qué Jesús es el camino a la vida eterna? Porque Él es la vida eterna. Así es. Él es la vida eterna. No es que nos vaya a dar, que Él sepa la ruta para encontrar un tesoro secreto. No. Él nos va a llevar por esa ruta para manifestarnos su esencia, que es la vida y la vida eterna. Entonces, nosotros somos cristianos y te decimos, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, no porque yo lo crea o no porque yo lo diga o porque me diga ser cristiano, sino porque Jesús, el Hijo de Dios, dejó testimonio de esto. Así es. Esperemos que el Espíritu Santo lo pueda revelar a tu vida y puedas tener una vida nueva en Él. Sí, amén. Y hay muchas cosas que en la misma historia, o sea, nos da muestras de todo esto. Porque dicen, no, es que la Biblia nada más es lo único que sustenta, pero no, la realidad es que hay muchos libros. Si nosotros dijéramos, pues, ¿cuántos libros hay para que se hable de Platón, de que, por ejemplo, vivió? Pues creo que son 3 o 2 escritos. No, son un poco la diferencia. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Uh-huh. La Biblia es suficiente, pero no es la única que testifica. Claro. No, hay testimonios históricos, documentales, hay muchos científicos, arqueológicos, hay muchos. Pero nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Así es. Pero no es la única, hay otras cosas que nos ayudan, pero aunque tuviéramos la pura Biblia, con esto es suficiente. Sí, claro, ¿no? Y entonces esto para que obviamente la gente que todavía tal vez no haya conocido del Evangelio en Cristo, pues lo invitamos a que puedan conocer, obviamente a través de la palabra, y Dios mismo va a tocar los corazones, ¿no? Pero el propósito de esto, pues el conocer que cómo es que la vida y la muerte están en manos de este único y verdadero Dios, pues tal vez podríamos retomar un poco de lo que la semana pasada hablábamos acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Y esto para poder confiar como tanto Él está el dar la vida como también dar la muerte, ¿no? Y propiamente para ir cerrando, hermanos, queremos únicamente ir cerrando nuestras conclusiones en base a un texto de Primera de Corintios. El capítulo es el 15 y el versículo es de 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy, en estas fechas, somos capaces de tomar una festividad con el propósito de inclinarnos hacia lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos de encaminarlo a toda la obra que hizo nuestro Señor, no únicamente el acto de nacimiento, sino todo lo que hizo, toda la forma, todo el evento que Dios permitió que obrara. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener victoria por medio de Él. Sin Él, verdaderamente la muerte seguiría siendo solamente una sala de espera en la que estaríamos aguardando para que nuestra alma
pues obviamente fuera enjuiciada en base a los decretos de Dios, en base a los mandamientos de Dios. Pero por cuanto ahora Él, hermanos, nos ha dado la vida, nos ha dado la vida eterna y una vida nueva, renovada, eso también tenemos que entenderlo, hermanos. No nos ha dejado con una misma vida. No es como si pasas de una fila a otra fila, no, sino que renueva tu vida completamente en el momento en el que nos lleva hacia Él. Entonces, quisiéramos ir cerrando, hermanos, con nuestras conclusiones cada uno en base a esto. ¿Cómo es que podemos confiar? ¿Cómo es que la iglesia puede confiar en que lo que Dios va a obrar entre la decisión que va a tomar Dios entre la vida y la muerte, podemos descansar en Él? ¿Cómo creen que puede hacer eso, hermanos? Yo creo que hay que confiar como dijiste correctamente, en toda la obra del Señor. La obra del Señor, muchas veces como cristianos nos enfocamos, y me parece que ese es el epicentro, en la muerte del Señor, ¿no? La muerte del Señor. En la muerte del Señor fue pagada la deuda, el precio de nuestra concupiscencia, de nuestra maldad. Fue satisfecha la ira de Dios. Amén. ¿No? Fue cumplido, por eso Él dijo, consumado es, cuando muere. Consumado es que la deuda, Así es. el peso que sobre nosotros colgaba. Amén. Pero también debemos considerar la vida de Jesús, porque por sus pecados fuimos perdonados, por su muerte fuimos perdonados, pero es a través de su vida meritoria, de su vida, el único justo, el único santo, el único puro, claro. el único bueno, es a través de esta que somos declarados justos. Así es. Porque en la cruz, en su muerte, perdona nuestros pecados, pero lo podemos ver como que quedamos en ceros. Bueno, ya no estás en números rojos, pero para entrar al cielo necesitamos tener a favor, Claro. pero ninguno tenemos nada a favor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La vida, los méritos de Cristo que en su vida, en su forma de vida tuvo, Sí. nos son atribuidos a nosotros, imputados a nosotros para poder acceder. sí. Y también, por supuesto, su resurrección, porque en su resurrección, sin su resurrección, estos dos, dice Pablo, entonces Sí, claro, nada nada, sirvió, no entonces esperamos ni su vida ni su nada. muerte hubiera servido de nada. Pero en la resurrección encontramos que su justificación y el perdón de nuestros pecados nos abre la puerta, que es Él, a una nueva vida. La vida que ahora ya estamos disfrutando del siglo venidero, los bienes del siglo venidero en nuestra vida regenerada, pero la disfrutaremos a plenitud, a profundidad, en perfección, cuando seamos llevados por su gracia al lugar de nuestro disfrute de la vida plena que es en Dios. Amén. Amén. Y bueno, sí, como dice nuestro hermano Pablo, la vida se encuentra en toda la vida de la obra, nacimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en su venida. Solo quisiera leer dos pasajes para terminar. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El propósito del nacimiento es la salvación del hombre. Y este es para que Cristo, el Rey, que es el ungido de Dios, venga a ser Señor de todos. Y finalmente solo quisiera decir esto en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, amigo, que si tú te sabes pecador, o hermano, sabes que has cometido algún pecado, ven a Cristo. Amén. No hay nada que te lo impida. Ven, que Cristo te llama. Dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Él te justifica, te hace justo delante de Él y te llena tu cuenta de esa justicia, como decía nuestro hermano Pablo, gratuitamente, gratis, porque Él ya pagó. Ahora ven y Él te está esperando. Amén. Qué gozo ver eso, hermanos, que en esta temporada, de alguna forma, podemos confiar y podemos descansar en que no únicamente celebramos o damos gracias al Padre porque mandó a su propio Hijo, encarnó el Hijo para darnos vida eterna, sino que aparte de eso resucitó, como decía nuestro hermano Pablo, para darnos esa esperanza de vida eterna. Y si tú eres parte de la iglesia, hermanos, tienes que saber y comprender esto, que sí, la vida y la muerte le es únicamente un acto soberano que le corresponde a Dios, pero si confiamos en que Él proveyó la más grande
el más grande regalo a nuestras vidas, no negándose a Él, no negando su cuerpo, no negando su sangre, no negando nada de lo que Él era Él, para darnos vida, podemos entonces estar confiados de que estos actos que le corresponden a Dios verdaderamente, pues los va a hacer para provocar vida a su iglesia. Entonces, hermanos, quisiéramos, si algunos tuvieron alguna duda, no sé si quieran agregar algo, hermano Isra, hermano Paulo, pero nos da mucho gozo en que podamos seguir hablando de estos temas. Y por supuesto, hermanos, si ustedes siguen teniendo alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto háganosla llegar y estaremos tratando de resolverlas también. Y los seguimos invitando, hermanos, a que no se pierdan tanto la programación como Radio Malac, como de Monte el Señor, y también los invitamos, por supuesto, a la iglesia de Nesa, en donde confiaremos en el Señor que nos permita seguir creciendo en base a su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos permite, nos miramos la próxima semana. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en